pues hoy vamos a hablar de esas decisiones estratégicas que todo emprendedor debe tomar en algún momento. Y no solamente nuevos emprendedores, sino emprendedores que llevan años, ¿no?, emprendiendo, porque al final es una renovación constante y es muy importante pues esas decisiones estratégicas. A los que sois nuevos en la sala os presento a María Pilar, aunque ya la conocéis, pero para los que sois un poquito nuevos, viendo aquí las personas que se están uniendo, es asesora y mentora de asesores insuperables, y yo soy coach ejecutiva y mentora de líderes y de emprendedores para liderar y emprender con toda vuestra presencia y plenitud. Y tomar la decisión de ser emprendedor, yo no estoy hablando, siempre me gusta un poco aclarar, ¿no?, para manejar un poquito las expectativas al principio de la sala. No vamos a hablar de grandes decisiones, a no ser que efectivamente que vosotros queráis hablar de grandes decisiones, porque esta sala es inclusiva y vamos a hablar un poquito la agenda y los puntos a tratar también los vais a ir marcando vosotros, que yo creo que es lo bonito de esta sala, como la de ayer, que lideró María Pilar. Sino que también tenemos que hablar de esas micro decisiones, de ese poder, de esas pequeñas decisiones que al final nos hacen cambiar el rumbo de nuestra vida, porque a veces nos paralizamos con esas grandes decisiones, pero subestimamos esas que yo llamo micro decisiones que hacen que cambiemos ese rumbo. Pero también es cierto que esas decisiones estratégicas para emprender tienen que ir acompañadas de acciones, porque si no, son como los sueños. Yo digo que son como los sueños, ¿no?, que se quedan ahí. Una decisión sin acción es como un sueño sin un objetivo, ¿no?, que se quedan ahí. He tomado la decisión, pero la decisión tiene que ir acompañada, ir de la mano de esa toma de acción, ¿no?, porque también vemos a muchas personas, ¿no?, que sí, he tomado la decisión, pero no toman esa acción. Entonces, para aclarar, las decisiones es muy importante ir de esa manita de la acción. Y luego también las decisiones es muy importante que tienen que ser, lo hablaremos, ecológicas. Ecológicas significando que no deberían dañar. Para que tengas esa plenitud y para que emprendas y que para que tengan esa coherencia, tienen que ser ecológicas, tienen que estar alineadas con cualquier área de tu vida. Así que eso es lo que vamos a hablar y luego compartiremos. Bienvenidos a esta sala, y si conocéis a personas que le puedan interesar el tema de liderazgo, el tema de esas decisiones importantes cuando emprendemos, os animo a que con el signo abajo a la derecha les invitéis a la sala, y también que por supuesto os autoincluyáis dando la manita abajo también a la derecha, y tanto María Pilar como yo os subiremos aquí arriba y podéis subir para escuchar o para participar, pues como por ejemplo ha hecho Charo. Así que doy la bienvenida a Charo, a Lupita, a Lorenzo, que luego te veré por acá, Lorenzo, Elena, Blanca, Pilar, Antonio, Carlos, Yolanda, Alberto, y vamos a seguir invitando. Os voy a contar una historia que yo viví en primera persona para poner un poquito en perspectiva esas micro decisiones que efectivamente cambian nuestra vida. Yo hace años estaba trabajando en una multinacional durante muchísimos años, durante más de 25 años, con una carrera bastante buena dentro de la empresa, con un buen cargo de responsabilidad, con un buen sueldo. Pero llegó un momento que yo notaba que estaba totalmente frustrada. Había algo que en mí que quería cambiar, no estaba a gusto, había algo. Yo creo que cuando empiezas a notar que estás incómodo en una organización, en una empresa, en una corporación, a veces no sabes exactamente qué es lo que verdaderamente te pasa, hasta que llegué a la conclusión que era porque después de una fusión que estaba teniendo esta empresa con otra empresa americana, pues me di cuenta que la cultura, me di cuenta que los valores, me di cuenta que la forma de trabajar, cómo se tenía en cuenta a los empleados, si se ponía a los empleados en el centro o no,
el liderazgo, el desarrollo personal había cambiado. Y me empezaba a dar cuenta que pues yo estaba incómoda en ese ambiente. Y ya empecé a pensar verdaderamente si era en un trabajo, si era en una compañía en la que yo quería seguir trabajando pues el resto de mi vida. Después de 25 años, pues había tenido una gran carrera, no podía seguir creciendo en esa organización y lo más importante, sobre todo, tenía ese malestar, esa frustración, esa sensación que no sabes qué es, pero sabes que verdaderamente, yo hasta lo defino a veces como podrido, ¿no? Algo de que no sabes exactamente qué es. Bueno, pues después de mucho hablar en casa, después de hablar con mi marido, de cómo me encontraba, después de hablar un poquito pues, con mis hijos también, en ese momento eran adolescentes, una edad bastante delicada, 12 y 15 años, y después de hablar de dónde nos veíamos, ¿no? A largo plazo, a 10 años vista, dónde queríamos que nuestros hijos se educasen, por el sistema educativo que en esos momentos, hace aproximadamente 8 o 9 años en España, había la situación que estaba en ese momento de España, 27% de desempleo, ni más ni menos, y bueno, pues mi objetivo, ¿no? De profesional también, de querer desarrollarme, querer abrir mi propia empresa, querer desarrollarme como coach y ejecutivo, porque las grandes empresas de formación pues estaban en Inglaterra, en Londres, donde algunos que me conocéis un poquito más actualmente vivo, y tomamos esa decisión de, teniendo todo eso en cuenta, de dejar un trabajo de 25 años, un gran puesto de responsabilidad, buen salario, 27% de desempleo en España. Todo el mundo me decía que si estaba loca, todo el mundo me decía que para qué me quería meter en esos líos, para qué me quería empezar con el desarrollo personal, continuar, porque yo llevaba una carrera yo de desarrollo personal, de formación de desarrollo personal, para qué quería abrir mi propia empresa si estaba pues con un buen puesto, un buen salario, mis hijos pues en su colegio, en su zona de confort, mi marido con su empresa, en su zona de confort, yo también, y para qué queríamos hacer todo eso. Pues nos sentamos como familia, hablamos de dónde nos queríamos ver a esos 10 años vista y definitivamente pues nos dimos cuenta que no era donde estábamos en ese momento, y tomamos esa decisión que no te das cuenta, pero te das cuenta al cabo de los años cómo puede cambiar tu vida, cómo cambia tu vida a nivel personal, a nivel profesional, con tu pareja, con tus hijos, y sobre todo ahora cuando vuelvo a España y veo a mis compañeros en mi empresa con los cuales sigo en contacto, veo que siguen ahí, veo que siguen 10 años casi en el mismo punto, que está bien, totalmente está bien, porque pues cada uno tomamos las decisiones de nuestra vida, de nuestro emprendimiento, si es lo que quieres hacer y si es porque estás tomando las riendas de tu vida, y todo es respetable. Pero es increíble cuando tomas esas micro decisiones, porque aunque sí es cierto que lo pensamos, y por eso os quería poner este ejemplo, aunque lo llevas cociendo, sabes que quieres tomar una decisión, pero es ese momento que dices sí, lo voy a hacer. Esa micro decisión que cambia absolutamente ese rumbo de tu emprendimiento, que cambia absolutamente ese rumbo de tu vida y de las personas que están alrededor tuyo. Y a veces no son esas grandes decisiones de qué gran proyecto voy a sacar o qué nuevo producto voy a sacar en mi emprendimiento. A veces esa micro decisión, ese pequeño pasito que al cabo de los años te das cuenta, digo, qué importante es esa decisión que tomé y dónde me ha llevado. Pues mi marido está en otra profesión, mis hijos pues han tenido otro tipo de educación, ya han estudiado en la universidad aquí, están trabajando, uno de ellos, y eran muy tímidos, pues obviamente al salir del extranjero han espabilado, hablan idiomas, se desenvuelven, tienen otros tipos de tablas, que no digo que haya que salir fuera para conseguirlo, pero esa micro decisión también cambió, para bien o para mal. Esperemos que para bien, siempre lo haces con el mejor de las intenciones, su vida, ¿no? Y quería poner este ejemplo porque algo que a lo mejor ese segundo, verdaderamente la repercusión
que tiene. Me gustaría preguntar a la audiencia también, así que os animo a que los que estáis por aquí abajo escuchando, subáis aquí arriba también para compartirnos. Pues hace un año, no nos vayamos a 8 años, a 10 años, simplemente hace un año, ya estamos en mañana, septiembre, ni más ni menos. Hace un año, ¿dónde estabais? Septiembre del 2020. Hace un año, ¿dónde estabais? ¿Y qué decisiones? Yo os puedo compartir luego, pero me gustaría que siendo esta sala inclusiva, os autoincluyáis aquí. Y luego compartiré ciertas decisiones que yo veo por mi experiencia trabajando con líderes y emprendedores, ciertas decisiones que son muy estratégicas a nivel personal y profesional que se tienen, que veo que se tienen que tomar para emprender, y compartiré luego en el grupo de Telegram Liderazgo 360, que sabéis que está en mi bio de Instagram si pincháis a mi nombre. Pero me gustaría eso, teletransportaros, pero esta vez para atrás. Septiembre del 2020. ¿Qué decisiones has tomado que te hacen esa persona que eres hoy 31 de agosto de 2021? Así que me encantaría, y luego continuamos, ver qué decisiones habéis tomado. Buenos días, y os invito a todos. Empezamos por María Pilar, gran colaboradora de esta sala, pero os invito a todos para acá arriba, subir la manita y os vamos invitando. María Pilar, buenos días. Yo sé que has tomado muchísimas decisiones, pero me encantaría que las compartieses con esta sala, pues para ayudar a todos, ¿no? Para hacer que esta sala crezca. Muy buenos días a todos. Bueno, he estado escuchando muy atenta a tus microdecisiones, cambiar de empresa y salir una multinacional de la que llevas trabajando 25 años. La microdecisión creo que fue la palabra, sí. La macrodecisión es un cambio de vida, y al final todos son micro y macrodecisiones, porque tampoco sabes nunca dónde te va a llevar esa decisión que hoy o mañana o ayer tomaste. Hace un año estaba reflexionando y creo que ahora soy consciente que fue cuando decidí apostar o dirigir o ampliar mi conocimiento respecto al desarrollo personal. Yo hacía tiempo que, por ejemplo, seguía a Víctor Coopers y todo lo que era referente del tema de la actitud y cómo había que afrontar las cosas. Pero creo que fue un lanzamiento de Víctor, que lanzó un curso que había varias sesiones en redes sociales, y luego creo que el curso fue entre septiembre y octubre, y a partir de ahí yo ya venía, pues como también habíamos hablado el otro día en la sala, de qué has aprendido después de la pandemia, ¿no? Pues yo ya venía con la decisión tomada creo que la mentalidad es algo que a nosotros nos enseña y es una parte fundamental, y quiero desarrollarla más. Así que fue mi despegue, inicio, decisión consciente de que quería ampliar o comenzar, o llamarlo como quieras, mis conocimientos y aplicar el tema de desarrollo personal. Y de ahí, pues la verdad es que he ampliado mucho, he tomado muchas decisiones, he contratado mentores y me he focalizado en seguir por ahí, porque me parece que es, pues como hablábamos ayer en la sala, ¿no? La mentalidad es el plano que te hace construir una casa muy robusta, y aunque llevo 23 años con el negocio y mi casa, pues, creo que ya tiene unos cimientos bastante sólidos, pero quiero afianzarlos más y también crear otras nuevas casas y que esos cimientos sean potentes. Y entonces mucho de lo que yo había hecho le he puesto nombre, he sido consciente de lo que es la mentalidad del desarrollo personal, y esa fue mi macro decisión de hace un año. Muchas gracias. Soy María Pilar y termino. Buenísimo, María Pilar. Macro decisión. Me encanta el término que has pulido aquí, ¿no?
y qué importante el desarrollo personal. El desarrollo personal, que es el que, sobre todo cuando llevas asesorando o cuando llevas mentorizando, o incluso cuando eres coach, el darte cuenta, ¿no? Que incluso pues tienes que seguir con tu propia evolución si quieres ayudar a otros. Tienes que seguir con tu propia evolución, y ya no solamente eso, sino cómo ves que se dispara. Y yo te conozco la trayectoria y lo que me has contado antes de conocerte, y cómo te puedes disparar, ¿no? Cómo ves la evolución de una persona, y es una auténtica maravilla. Muchísimas gracias por compartir, María Pilar. En mi caso, pues voy a dejar veo por aquí que Lorenzo ha subido y que se ha autoincluido y ha tomado esa micro decisión, y luego, dependiendo cómo vaya la sala, acaso os comparto también esas micro decisiones que yo he tomado últimamente. Buenos días, Lorenzo, encantada de verte por acá. No sé si puedes hablar en estos momentos, si quieres compartir. ¿Dónde estabas tú hace un año, en ese septiembre del 2019, si te sientes así? ¿O qué decisiones has tomado o no tomado en tu vida? Buenos días, encantada de verte por acá. Felicidades, ante todo, por subir. Muy buenos días, muchas gracias, Nieves. Bueno, pues yo tuve en su día también una decisión parecida a la tuya, estando en una empresa importante, grande, digamos, en España, y a mí también me olía algo mal. De cara al exterior era todo fantástico en cuanto a dinero, ingresos, estilo de vida, pero interiormente había algo que rechinaba dentro de mí, no me gustaba, y eso me hizo también tomar una decisión un poco más vehemente. Yo no lo consulté tanto y tomé una decisión vehemente y acabé dejándolo y yéndome a otra ciudad a poner mi propio negocio, que era lo que realmente yo quería, y aunque no tenía ni por asombro nada que ver con lo que estaba haciendo en ese momento en esa empresa, porque estaba de administrador de sistemas UNIS, y me vine a montar una empresa de limpieza en la cual luego el primer año me tocó a mí fregar las escaleras, con lo cual, bueno, los palos fueron importantes durante el primer año. Y también yo quería aportar algo a este respecto. Esto fue una decisión así a lo grande, y en relación a un año se le da mucha importancia a las decisiones que se toman, y de verdad, cualquier decisión que tomas tiene un resultado, pero igual de importante es el no tomar decisiones. Nos pensamos que no tomar decisiones no tiene resultados, y tomar decisiones, o sea, no tomarlas, tiene resultados, y por lo general son bastante peores que si se tomara una decisión. Y en mi caso es esa. Yo hace un año no tomé la decisión que tenía que haber tomado, y mi situación es esa debido a esa no decisión que tomé. O sea que, bueno, ojo, porque importantes son las decisiones, pero el no tomarlas tiene consecuencias, y un 99% son bastante malas. Así que, bueno, esa era mi aportación. Muchas gracias, soy Lorenzo, y he terminado. Buenísima aportación, Lorenzo, por esa decisión de subir y por este regalo que nos has dejado, porque es importante lo que acabas de comentar. Uno, tu experiencia personal, ¿no? De cómo cambió tu vida también, y cómo tomaste esa decisión también de dejar un trabajo para ser emprendedor hace unos años, incluso cómo tuviste que empezar. Es decir, nadie nos dice que el emprender, nadie nos dice que tomar esa decisión va a ser un camino de rosas, pero alguien tiene que tomarlo, y nadie mejor que nosotros, de crear nuestra propia agenda de lo que queremos crear. Y muy importante lo que acabas de decir, ¿no? El poder de no tomar también decisiones, ¿no? O las consecuencias, mejor dicho, de no tomar decisiones, que de por sí ya es una decisión. Normalmente suele ser una decisión, aunque no sepamos de dónde viene esa decisión, qué es lo que nos está llevando a esas a veces no decisiones, y de eso además vamos a hablar el viernes. El viernes no nos sabía si adelantarlo, ¿no? De eso, del poder de las no decisiones y de esos miedos y de esas heridas. Sabéis que estaba pendiente para esta semana
lo hemos puesto María Pilar y yo para el viernes. Vamos a hablar de esas heridas que a veces nos hablan de esas creencias limitantes, de esas no decisiones y de las consecuencias, ¿no? De no tomar decisiones. Yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, Lorenzo, porque a veces esas decisiones de no decisiones, yo creo que lo que hay importante es saber si son conscientes o inconscientes. Porque si eres consciente de esa no decisión, de decido no hacer algo, pues perfecto, ya de por sí es una decisión. El problema, si es que se puede llamar problema, es cuando a veces no somos conscientes, ¿no? Me gustaría preguntarte, Lorenzo, si me lo permites, y disculpa que te ponga aquí, ¿cómo te sentiste cuando dejaste esa empresa, esa multinacional? ¿Y qué es lo que pasó cuando empezaste a fregar, como bien has dicho? Pero ¿qué pasó con ese emprendimiento, con esa microdecisión con macro consecuencias, como dice María Pilar, o macro decisión que tomaste? Si nos puedes contar un poquito más, ¿cómo te sentiste al dejarla y cuál fue tu realización cuando creaste tu propia empresa? Sí, me encantaría oírte, si no te importa. Sí, claro. Pues la palabra sería liberado. Me sentí liberado. Me sentí liberado con una gran ilusión y bueno, sí es cierto que el primer año fue duro, con lo cual eso que dice la gente, que emprender, pues esto es muy fácil, tú llegas aquí, sobre todo en internet, como he ido yo, si sabes escribir en un Word, sabes escribir en un email, pues ya está, ya puedes. Bueno, eso es muy gracioso. Yo empecé con 18 años a emprender y fácil no es. Te tiene que gustar mucho y tiene que ser tu estilo de vida, si no durar 2 días. Yo me sentí liberado. Cuando me fui a esa empresa me sentí liberado porque vi que iba a hacer algo que sí realmente quería, aun con la incertidumbre, que es el gran amigo de todo emprendedor, la incertidumbre. Todo aquel que no se lleve bien con la incertidumbre, pues lo tiene complicado para emprender, porque va contigo todos los días, las 24 horas del día. Y el primer año de ese emprendimiento pues fue durillo, porque yo no conseguía clientes, no me daban trabajo, y bueno, y visitar administradores, haciendo dossiers con servicios, y bueno, pues todos los días, y yo recuerdo que todos los días me levantaba y decía: venga, Lorenzo, hoy va a ser un gran día, hoy va a ser un gran día, tío. Todos los días me repetía eso, pum, 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 pum. Al final empecé a coger alguna comunidad, cogí 4 comunidades, pero de forma lógica tampoco podía contratar a nadie y pagar, porque entonces no tenía mucho sentido eso. Así que bueno, me tocó a mí ponerme a fregar las escaleras. O sea, pasé de ir con traje, corbata, un manetín y un Audi A6 a coger la moto, como yo lo decía, el cubo, la fregona y los trapos y todas esas cosas, y fregar escaleras. La gente que me conocía, pues evidentemente se reía de mí. Decían que estaba loco, que cómo se me ocurría lo que había hecho. Lo único que ellos no sabían es que yo tenía claro cuál era el proceso, sabía lo que podía pasar. A mí, cuando hago algo, aparte de ponerme los objetivos y los pasos que hay que dar hacia adelante, también me gusta pensar en qué cosas pueden ir mal. Y no porque quiera ser negativo, sino porque cuando tú tienes planteadas las cosas que te pueden ir mal, de primera no te pillan de sopetón, con lo cual ya tienes un poco más de calma para tomar una decisión y poder solventarlo. Y bueno, por no enrollarme mucho, pasado un año, aquello se disparó, empecé a coger muchas comunidades y bueno, pues pasé de estar loco a ser un tío muy afortunado. Y bueno, eso fue lo que pasó. Buenísimo, Lorenzo, muchísimas gracias por compartir. Me quedo sobre todo con libertad, ¿no? Con ese sentimiento de, bueno, libertad, ¿no? De realización y de estar locamente feliz. No sé si os ha resonado, pero a mí me ha resonado muchísimo lo que acabas de comentar, de que cuando tomas ciertas decisiones, las personas que no están en el entorno, ¿no? O que no están en tu misma línea, en tu misma vibración, te pueden decir si estás loco o si estás loca, ¿no? Y luego, pues al final, con mucho esfuerzo, nadie ha dicho que efectivamente los cambios sean fáciles, pero definitivamente cuando haces en lo que crees,
sacas la energía de donde a veces no la tienes, ¿no? Y al final te conviertes en un loco feliz o una loca feliz. Así que muchísimas gracias por compartir. Conocía un poquito tu historia después de hablar el otro día, pero creo que es un gran ejemplo, ¿no? de superación y un gran ejemplo de libertad, un gran ejemplo de pues convertirte en una persona locamente feliz. Me quedo con el locamente feliz, Lorenzo. Muchas gracias. Buenos días, Antonio, un gusto verte por acá. Muchas gracias por incluirte. ¿Quieres compartir alguna decisión que has tomado hace un año o en algún momento de tu vida y cómo ha cambiado? Me encantaría oírte y un gusto que estés por aquí. Si quieres compartir, te puedes quitar el micrófono. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues sí, bueno, durante el último año sí he tomado decisiones bastante complicadas, ¿no? Por el tema de mi paternidad y demás, pero bueno, yo quiero hablar de la decisión que tomé en su momento también, pues de lo mismo, de dejar un trabajo que llevaba 18 años en él y que muchas veces pues siempre estamos viviendo en la queja. Yo me di cuenta de que todos mis compañeros pues vivían en la queja, siempre quejándose, pero ninguno tomaba la decisión de oye, si estás mal aquí, pues vete de aquí, ¿no? Yo en su momento tomé la decisión también, pero yo lo hice de una forma más estratégica, ¿no? Yo empecé un emprendimiento con un proyecto online a la vez que seguía en el trabajo, ¿no? Yo cambié mi mentalidad, pensé, donde estoy ahora voy a dar el 100% porque esto va a ser lo que me está financiando el que yo pues, pueda dejar el trabajo, ¿no? Donde estaba, ¿no? Y tener otro plan B, ¿no? Un plan B que ya estaba en marcha, que bueno, ahí también yo quiero destacar pues los miedos que te entran, ¿no? Porque el decir, oye, que yo me voy de trabajo está muy bien, pero el día en que tienes que subir arriba a hablar con recursos humanos, en un ambiente también o en una empresa donde durante muchos años psicológicamente han machacado mucho a los trabajadores, pues como que te daba miedo subir, ¿no? Subir arriba y contar que te vas, ¿no? Entonces ahí me acojoné, ¿no? Ahí me vino otra vez los miedos y sé que muchas personas sienten lo mismo. Pero bueno, mi decisión ya estaba tomada y yo realmente todavía estoy vinculado a esa empresa porque yo me pedí una excedencia, pero en el momento en que yo me la pedí, pues mi negocio online ya estaba en marcha. Tenía un equipo de 2 personas ya trabajando conmigo. Después se ha ido ampliando y fue automático, ¿no? En el momento en que yo dejo mi empresa, empiezo a facturar el triple porque estoy 100% enfocado en mi negocio. Y la verdad es que muchas veces también hay que contar con la parte estratégica, ¿no? Oye, no aguanto en este trabajo, pero ¿hasta qué punto no aguanto, no? Podría estar un poquito más dando el 100% en algo donde no me gusta, porque después voy a dar el 1000% en algo que realmente sí me gusta. Y después es eso, te está financiando el sueño a donde tú quieres llegar, ¿no? Porque algunas veces romper con todo y quedarte sin nada, pues te pintan que el sueño de emprender puede ser muy bonito, pero la realidad es la que es, ¿no? Está la parte bonita, pero está también la parte dura. Entonces, pues nada, solo quería aportar mi experiencia y cómo hice yo ese tránsito, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, y un gusto tenerte por acá y un gran emprendedor con una maravillosa hija, tengo que decir, y ahí es un gran ejemplo, ¿no? De efectivamente lo que acabas de comentar, de dejar un trabajo, igual esa liberación, ¿no? Lo ha comentado Lorenzo, me pasó a mí, lo comentas tú ahora, ¿no? Y eso no quita que tengas miedo, incluso, efectivamente, ¿no? Yo me he visualizado, ¿no? Cuando has comentado, ¿no? De ir ahí arriba, en mi caso era Londres, donde estaba mi gerente, y decir, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y muchas gracias por todo, pero aquí hemos llegado, y efectivamente esos miedos y que te temblan las piernas, ¿no? Pero
Pero qué bonito lo que acabas de decir, efectivamente el poder dar ese 1000, ¿no? Cuando efectivamente estás financiando tu sueño, ¿no? Y en caso de muchos de nosotros, al lado de nuestras parejas, de nuestros hijos, de tu niña tan maravillosa, ¿no? Y que es posible, pero eso no quita que necesites esa decisión y superar esos miedos que tenemos todos, que vamos a hablar más de los miedos el viernes. Muchísimas gracias, Antonio, por compartir tu experiencia personal. Vamos a dar paso a Blanca y vamos a seguir con esas decisiones relacionadas con nosotros y esas decisiones tan importantes relacionadas con otros, que luego compartiré en el grupo de Telegram, que podéis ver por refrescar la sala en mi bio de Instagram, pinchando en mi bio de Instagram veis ahí el enlace a Liderazgo 360. Buenos días, Blanca. Un gusto tenerte por acá. Gracias, Nieves, María Pilar. Qué lindo volverlas a escuchar. Desde que me enganché con Liderazgo 360 no lo suelto, pese a que acá es la 1:30 de la mañana en Ecuador, pero no importa, estoy aquí con ustedes y de verdad impresionante tener que escuchar estos testimonios. Nieves, Antonio, escuché el tuyo, increíble. Yo acá me dedico al periodismo y sí me parece importante porque no todos podemos saltar de una a ese emprendimiento que es lo soñado, ¿no? Y voy a muy brevemente decirles un poco cuál ha sido mi experiencia en este mundo en los últimos 12 años, en este mundo de la comunicación. Me echaron de uno de los mejores periódicos de mi país por recorte. Los medios tienen crisis y todos lo sabemos en todas partes del mundo. Y ocurrió esto, y este quiebre, esta vivencia, esta experiencia de ser separada me llevó a ser relacionista pública de uno de los comediantes más importantes de mi país, y me sentía frustrada porque lo que amo es el periodismo, y decía, bueno, es un buen trabajo. Todo el mundo decía, wow, qué impresionante, estás trabajando para esta persona. Bien, yo no me sentía bien, no me sentía contenta. Me salió la oportunidad de trabajar en otro medio de comunicación. Dejé de trabajar con este personaje que quizás los roles que se cumplían iban a ser un poco contraproducentes, porque me iba a un medio público y era como, ¿cómo vas a dejar a este personaje para irte a un medio público? Pero yo iba detrás del periodismo. Cuando llegué al medio público me frustré de nuevo, y aquí viene la parte del aprendizaje, y me ofrecieron llegar a la empresa en la que estoy ahora desde hace ya algún tiempo, casi 7 años, y me dijeron a internacionales, que es básicamente hacer un copia y pega de las notas, pero me dijeron, a ver, vienes a ganar menos de lo que estás ganando en los medios públicos, pero vienes a aprender de periodismo, de investigación, ¿no? Y ha sido como, y bueno, fue la otra decisión tomada. Llegué a la empresa, he empezado a caminar. El año pasado gané un premio a propósito de la pandemia, el más importante del país, y ya digo, es hora de dar el salto. Lo que quiero y hacia donde apunto en este momento es a irme de la empresa en la que estoy, a la que le agradezco muchísimo, y escucharlos a ustedes es impresionante, porque sé que ya llegó el momento, sé que ya he avanzado, porque eso es lo que les quiero dejar como aprendizaje a algunos, que no siempre podemos dar ese gran paso inmediatamente y que hay que caminar escalones para poder llegar de una manera más preparada. En algún momento escuché a alguien decir, tener la talla de zapatos que nos quede para dar el gran paso. Entonces creo que estoy lista, escucharlos es importante, y hacia donde apunto en este momento, Nieves, queridos, los que están escuchándome, es hacia el periodismo internacional, a ser reportera ambiental de investigación profunda. Así que esa es mi pequeña historia, ahí se las dejo. Bueno, pues tienes unos cuantos, si miras para abajo en esta sala, tienes unos cuantos, como digo yo, socios de responsabilidad, Blanca. Ya has hecho tu objetivo público y aquí estamos para apoyarte. Hay un gran poder en eso, es decirlo en alto, porque cuando una cosa es tenerlo y otra cosa cuando lo dices en alto, y estoy segura que no es la primera vez que lo dices en alto y te comprometes
y tienes esa coherencia y te comprometes en público a esto es lo que voy a hacer, ahí empiezas ya a cambiar tus células, empiezas a cambiar la memoria, empiezas a cambiar tu ADN y las cosas empiezan a ocurrir. Así que aquí estamos para apoyarte y qué bonito además ese, como bien dices, ese a veces ese aprendizaje, ¿no? A veces hay que movernos, como digo yo, de manera lateral, pero sabes que te va a llevar a otro movimiento muchísimo superior y hacer lo que verdaderamente tienes. Además, el reportaje de medioambiental internacional, aquí estamos, aquí tienes mucha gente internacional, así que te seguiremos porque seguro que llegas alto. Muchísimas gracias, Blanca, por compartir esta historia. Bueno, pues os voy a compartir esas decisiones que yo veo y lo vamos a ir complementando con todas las que habéis comentado, decisiones personales y profesionales. Pero os comentaba que yo quería comentaros también decisiones que yo he tomado de un año para allá. Yo he estado con mi emprendimiento durante muchos años, por eso las decisiones no solamente son cuando vamos a emprender, sino cuando estamos en el medio del emprendimiento. Siempre te tienes que ir renovando, siempre te tienes que ir tomando esas decisiones, como se dice, ¿no? Es renovarse o morir. Y yo personalmente, igualmente llevaba mucho con el emprendimiento. Soy gran creyente de esa formación continua y del desarrollo personal y de verlo como una inversión y no como un coste. Y efectivamente este último año he tomado muchas decisiones que han dado un giro de 360 grados. Por eso también este liderazgo 360, un giro de 180 grados en mi caso, pero desde los diferentes ángulos, ¿no? Desde los 360 ángulos de mi vida, y ha sido desde cambiar de tipo de clientes, cambiar y decidir con qué clientes verdaderamente quiero trabajar, con qué clientes puedo ayudar, con qué clientes puedo yo desarrollarme también como persona y como profesional, que creo que es una gran decisión del gran emprendedor. Y he seguido invirtiendo en mi desarrollo personal con grandes mentores, siguiendo formación académica y sobre todo con grandes mentores y con coach, siendo yo una mentora y coach, porque eso es importante, ¿no? El seguir con tu desarrollo personal como una inversión en tu propio futuro. Y pues otra decisión que además aprovecho y os lo comento. Habréis visto que aquí en mi foto he cambiado la foto que pone Alquimia Experience. Bueno, pues es una decisión que por COVID yo lo tuve que poner un poquito en olvido, pero de este año no pasa. Y es crear una experiencia, a los que me conocéis más, María Pilar, veo por aquí a Lorenzo, que le hablamos el otro día, Lupita, a Nani, crear una experiencia transformadora para líderes y emprendedores a finales de noviembre, donde nos vamos a juntar un grupo súper exclusivo para trabajar el 2022 y que el 2022 sea verdaderamente nuestro año. Y esa es una micro decisión que he tomado y ya está, y es público, Blanca, yo también lo hago público y ya está anunciado en público, que hago un compromiso que hago con todos vosotros para ayudaros, para que el 2022 nos comamos el mundo, y conmigo misma, ¿no? Porque era uno de mis sueños igualmente. Así que el día 9 hablaremos más de este Alquimia Experience en el webinar del día 9, así que si no estáis apuntados todavía, por cierto, que vamos a hablar también de presencia plena en el trabajo, podéis encontrar el enlace en mi bio de Instagram. Bueno, pues vamos allá con las decisiones, después de que muchas las habéis comentado ya. Yo las divido en decisiones relacionadas con nosotros y decisiones relacionadas con otras personas. Decisiones relacionadas con nosotros, muy importante. La primera decisión, todas estas las compartiré, las complementaré en el grupo de Telegram. Primero es saber lo que quieres, porque todo empieza por sentarte y reflexionar. Y no solamente cuando empiezas tú con emprendimiento, sino constantemente. Tienes que tener esas reuniones contigo mismo para saber verdaderamente lo que quieres, porque vas a ir cambiando. Como os comentaba, y por eso lo comentaba Blanca, ¿no? Yo también últimamente llevo con el emprendimiento, pero hace unos meses para acá he cambiado totalmente cuál es el cliente con el que sé que puedo trabajar, al que puedo ayudar y con el que además yo voy a seguir creciendo.
y te pienses, ¿no?, en esa reunión contigo mismo, que a veces las reuniones las pensamos siempre con otros, no, tienes que tener reuniones contigo mismo y pensar, si tuviese todo el tiempo del mundo, ¿qué haría verdaderamente? Y empezar a plasmarlo en tu panel de visión y plantearte qué es lo que sí quiero, qué es lo que no quiero y qué es lo que quizás puede que quiera hacer. Te puedes plantear muchísimas cosas. Luego, importante, el qué producto quieres lanzar. Lo hablábamos el otro día también con esas preguntas importantes, ¿no?, del emprendimiento. Tener claro qué producto quieres lanzar, si es el momento adecuado, para quién es, cómo lo tienes que lanzar. Pero pensar en ese producto que te va a hacer salir al mercado, y me consta porque he hablado con muchos de vosotros que tenéis esas dudas de, bueno, ¿con qué producto salgo? Sal con uno, sal con ese que te va a salir de ese bucle y que te va a crear esa inercia de motivación, de dopamina, y que te va a hacer querer hacer más. Sal con aquello que te apasione, sal con aquello donde se te van las horas y sal con aquello con lo que sabes que puedes ayudar y que te va a ser fácil, porque emprender no es fácil, con lo cual póntelo fácil al principio y luego irás limando. Tercer punto es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Creo que todos lo hemos comentado. Porque al final el emprendimiento es sacrificio también, pero puede ser un sacrificio que también pues disfrutes, ¿no? Pero sí es cierto que hay que ser conscientes de que vas a hacer sacrificios. Pues en el caso de Lorenzo, bueno, pues se tuvo que remangar, como bien dice él, ¿no?, quitarse el traje, la corbata y empezar a remangarse y a limpiar, pero luego aquello despegó. En mi caso, bueno, pues fue efectivamente pues dejar todo y empezar con una mano delante y detrás, literal. Y además los muebles no me llegaron a Londres 10 días, con lo cual tuvimos que ir a una casa de segunda mano y comprar camas porque no teníamos ni dónde dormir, y empezar con una mano delante y detrás. ¿Era necesario? No. ¿Lo queríamos? Sí. Entonces es muy importante que vas a tener que sacrificar, y está bien, pero lo importante, lo que comentaba Lorenzo, es saber que vas a tener esos obstáculos, porque si no te puedes frustrar. Y está bien, porque la verdad es que cuando emprendes y cuando te pasan esas cosas tienes esas mariposas en la tripa, esa emoción, ¿no? A veces ese vértigo que te hace tener esas mariposillas o ese miedo, mariposas, esa libertad, como cuando Antonio subió y dijo a su jefe o jefa, hasta aquí hemos llegado, muchas gracias por esta relación, emprendo otro camino, qué bonito es. La cuarta es cómo quieres posicionarte, muy importante, sé intencional, ¿no?, en todos tus procesos, en tu comunicación, qué aspectos de ti quieres tener al frente, cómo quieres ayudar a tu cliente y tener esa coherencia. Y hablando de clientes, es muy importante saber con qué clientes quieres trabajar y con cuáles no. Como os comentaba, yo personalmente, después de muchos años, bueno, pues tenía un tipo de clientes, y recientemente, bueno, pues hace unos meses para acá he decidido con quién no quiero trabajar, porque si lo quiero hacer bien tengo que ser muchísimo más selectiva con los clientes con los que trabajo, porque doy, y a los que trabajáis conmigo, el 200%, porque tenéis mi compromiso, voy a ir vuestra mano y tenéis el 200%, y para dar el 200% hay que tener tiempo de calidad, ¿no? Y es muy importante cuando tú tomas esa decisión con quién quieres trabajar, tienes que tener mucha precisión en tu mensaje, que el cliente sepa quién eres, que para que tu cliente te compre tienes que ayudarle a entenderte, tienes que dejarle muy claro qué es lo que haces y por qué eres la mejor opción en tu mensaje. ¿Qué es lo que aportas, qué no aportas? ¿Cuál es tu cómo? Lo hablábamos el otro día, que te diferencia de tu competidor, cómo vas a apoyar a esa persona. Y son cosas como incluso la demografía, con quién conectas, con quién incluso tienes tú la oportunidad de brillar, también de ayudar, pero tú brillar y de tú aprender, ¿no? Muy importante tomar esa decisión, con quién sí y con quién no. Y está bien porque al final es beneficioso para todo el mundo, porque de nuevo, cuando eres selectivo y cuando tomas esa decisión, puedes hacerlo mejor todavía. Y al final, los que somos emprendedores, que al final queremos ayudar, pues es muy importante verdaderamente dar ese 200%. Luego la 6 es, que creo que es muy importante, que va un poco ligado del sacrificio, ¿no? Que el emprendimiento, yo digo que sea ecológico.
que vaya en línea con otras áreas de tu vida. Va a haber sacrificios, pero es muy importante que otras áreas de tu vida estén en balance. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues a tu vida, a otras áreas como puede ser desde tus finanzas, pues saber qué sacrificios o efectivamente saber cómo te va a afectar en tus finanzas, cómo te va a afectar en tus relaciones, porque obviamente al principio pues vas a tener que normalmente echar más horas, o si ya eres emprendedor, emprendedora, pues durante muchos años, como puede ser el caso de María Pilar, o yo, o Antonio, pues que efectivamente pues bueno, vas a tener, y cuando tienes cierto lanzamiento de productos como con los que tenemos María Pilar y yo, pues tienes que echar más horas, ¿no? que efectivamente en otras épocas. Tienes que saber cómo te va a afectar a tus relaciones, a tu salud, a tus hobbies, tener claro lo que estás haciendo, tanto si empiezas como si estás con un nuevo lanzamiento o con un reenfoque de tu empresa, cómo en las diferentes áreas de tu vida te puede afectar. Con lo cual es muy importante, y ecológico, no me refiero al medio ambiente, sino me refiero al ecológico con tu vida, con tu ser holístico. Finanzas, importantísimo, lo hemos hablado, y es una de las grandes decisiones que veo que hace que la balanza se incline hacia el éxito o no hacia el éxito. Vas a invertir, que te preguntes, que tomas esa decisión, ¿vas a invertir tiempo o dinero? ¿Vas a quererlo hacer tú solo o vas a pedir ayuda de expertos que te ayuden a maximizar esa curva de crecimiento? Porque normalmente, especialmente cuando somos nuevos emprendedores, prefieres invertir en tu tiempo y no en dinero, refiriéndome a subcontratar. Y normalmente eso lo que hace es aumentar fallos porque estás haciendo algo de lo que no eres experto, y lo que te hace es que seas mucho más lento en el mercado. Con lo cual, y al final lo que hace es, bueno, pues a lo que te has dedicado a emprender, pues al final no tienes éxito porque eres lento y no ingresas, con lo cual tus costes al fin y al cabo suben. Entonces es muy importante esa decisión al principio, y sí es cierto que hay que tener muy importante en cuenta esas finanzas, pero siempre mirando esas finanzas, esa inversión en subcontratar tu página web o tu funnel, o contratar a servicios en los que tú no eres experto, como unos aliados que te van a hacer crecer y que te van a hacer aumentar tu crecimiento y aumentar tus ingresos en menor tiempo que si lo haces tú solo. Es una de las grandes decisiones que yo creo que hay que tomar. Abandonar el empleo, lo hemos comentado, ¿no? Verdaderamente es una de las grandes decisiones que muchos de los que estamos aquí hemos compartido, hemos compartido nuestras experiencias, esa sensación de libertad, y a veces hay que hacerlo de nuevo. Si tienes tiempo limitado en tu emprendimiento, bueno, pues no vas a obtener los resultados que quieres. También lo puedes hacer poco a poco. Si alguien tiene alguna duda, me podéis contactar si estáis en ese paso también. Y luego, muy importante, ¿qué habilidades necesitas desarrollar? Lo hablábamos, ese mindset. Normalmente nos vamos a esas decisiones sobre la estrategia, el cliente, la comunicación, si lo voy a hacer en una página web, en un embudo, etc. Fenomenal, porque eso es muy importante. Pero luego, y hablaremos de la ingeniería inversa mañana, luego tienes que hacer esa ingeniería inversa, y esa ingeniería, el primer paso para esa ingeniería inversa, para empezar bien, es trabajar tu mindset. Trabajar esas habilidades transferibles, trabajar esos soft skills, habilidades blandas que vas a necesitar para convertirte en quien te quieres convertir, porque vas a cambiar como persona, tienes que cambiar como persona. ¿Con qué personas? Una de las grandes decisiones, ¿no? ¿Con qué personas te quieres desarrollar? Lo comentaba María Pilar, que me consta que tiene unos grandes mentores. Yo también recientemente pues he hecho una inversión, y es una inversión, no lo llamo un coste, una inversión en mí misma, una inversión en mi desarrollo personal, una inversión en mi emprendimiento. Y es increíble el poder, igual que el poder de dejar un trabajo, el poder de decir, me voy a dedicar a otra cosa, ese poder de invertir, porque nuestra mente funciona así, de invertir, de desembolsar y de dar un dinero a un mentor, de dar un dinero a un coach, de registrarte en ese curso que te va a ayudar. Tiene un poder increíble. Ya has tomado esa decisión y ya te has convertido en esa persona
que quieres ser. Ahora simplemente estás tomando el camino, pero ya has hecho ese gran compromiso contigo mismo. Así que muy importante, tanto estéis emprendiendo como seáis ya emprendedores, que tengáis esa mentalidad de estudiante eterno y de pensar qué mentor, qué coach, qué socio de responsabilidad, como le comentaba a Beatriz, creo que era, o a Blanca, que creo que se ha ido, que tienes que tener verdaderamente a tu lado para verdaderamente convertirte en esa persona que te quieres convertir. Así que es muy importante, una de las grandes decisiones. Y luego decisiones relacionadas con otros, es curioso, pero son menores en cantidad, porque bajo mi punto de vista, y os las comparto, son 4 nada más, y es porque verdaderamente esas decisiones de emprendedores van mucho con nuestro mindset, van mucho con nuestras creencias, van mucho ligadas a nuestros principios y a nuestros valores. Pero por supuesto, cuando como emprendedores tenemos que tener esas decisiones relacionadas con otros, que son importante, muy relacionado con esos objetivos ecológicos, ¿no? Esa decisión, ese nuevo producto, ese nuevo lanzamiento, cómo está afectando a las personas importantes en mi vida. Puede ser pareja, pueden ser hijos, pueden ser socios, pueden ser padres, madres, etc. Cada uno tenemos nuestras personas importantes, ¿no? Pero sí es cierto que les va a afectar, porque nosotros vamos a necesitar ciertos sacrificios, cierto tiempo, cierta inversión. Luego, importante también, decisiones relacionadas con otros, es que vas a esperar que las personas piensan y perciben de ti, ¿no? Tienes que tener esa coherencia con las personas, con ese mensaje que vas a estar compartiendo en el mercado, compartiendo con las personas con las que colabores. Luego, ¿cuál va a ser tu equipo y tus socios? Muy importante. ¿Cuáles son tus socios estratégicos? ¿Cuáles son esas alianzas? ¿Cuáles son esas personas con las que te quieres unir, quieres colaborar y que van a sumar y que os podéis apoyar uno a otro? Un gran ejemplo, y lo digo aquí abiertamente en público, es María Pilar. Es decir, María Pilar y yo nos estamos apoyando, estamos creciendo juntas, y entre las dos ayudamos a líderes emprendedores. ¿Podríamos considerarnos competencia? Bueno, puede que sí, puede que no, pero al revés, sumamos, nos apoyamos una a otra porque estamos creciendo mutuamente. Entonces es muy importante cuando eres emprendedor que no veas a otras personas en el mercado como competencia, sino que verdaderamente te alíes, crees conexiones humanas, porque así es como cambia el mundo y rueda el mundo. Y luego, por último, elegir tus proveedores, que va muy ligado al tema de las finanzas. Simplifica, automatiza, subcontrata. Tienes que saber decir que no, y tienes que saber elegir y ver quiénes son los ladrones de tiempo en tu emprendimiento. Pero sobre todo, si hay algo con lo que me gustaría un poco terminar con estas sugerencias, es que la decisión más importante es la de tomar ese primer paso. Y ese primer paso puede ser en hacer algo, o como bien decía Lorenzo, el no hacer algo incluso, ¿no? Pero también saber las consecuencias. Ese es el primer paso de ser emprendedor o de lanzar ese nuevo producto, el tomar acción. Así que vamos a continuar con la sala. Luego compartiré este listado que estamos haciendo entre todos en el grupo de Telegram Liderazgo 360, y también a los que os habéis incorporado un poquito más tarde, o a los que sois un poquito nuevos, como veo por aquí abajo alguien todavía con un sombrerito, Germán por ejemplo, Gaby, por si acaso, por si no lo sabéis cómo funciona, podéis, para apuntaros a algún webinar que por ejemplo tenemos María Pilar o yo, si queréis seguirnos podéis ir a nuestro bio y seguirnos, y también en nuestro bio veis la bio de Instagram pinchando nuestro nombre, y en nuestra bio de Instagram están los enlaces donde podéis asistir al webinar del día 7 de María Pilar sobre asesores insuperables, y el día 9 en mi caso, donde vamos a hablar de presencia en el trabajo y también de la experiencia de Alquimia Experience para emprendedores y líderes para prepararnos para el 2020. Podéis escribirme también un mensajito directo. Y vamos a abrir micrófonos para terminar la sala. Algo
A quien quiera subir, por cierto, de aquí abajo, por supuesto, tenemos todavía 4 minutitos para seguir compartiendo experiencias, para preguntar. Así que podéis subir la manita y os damos voz, como por ejemplo está haciendo Milen, que me encanta tenerte siempre por aquí, Milen, y tu excellence. Y bienvenida a esta sala como siempre, y seguro que tienes algo de muchísimo valor para comentarnos con tu experiencia. Buenos días, Milen. Buenos días, Nieves, María Pilar, qué gran sala la de ayer, citándote por acá. Y gracias a todos, qué alegría verte nuevamente, Antonio, y todos. Lorenzo, nuevo, feliz de escucharte. Yo, por mi parte, pues recopilando rápidamente, en septiembre del año pasado acabé de perder mi trabajo de consultoría con un mega cliente que tenía un gran proyecto, pero llegó la pandemia y como todos estamos conectados con todos los países, pues perdieron ellos sus contratos y por tanto yo perdí ese contrato. Y entonces fue esa decisión que va a pasar casualmente en septiembre. Y me dediqué a reconectar sobre todo con mis colegas aquí en Suecia, y en cuestión de una semana ya tenía un nuevo proyecto dentro de un tema que es digamos que la educación, la capacitación, lo cual fue algo que se disparó con la pandemia. Así que me devolvió la confianza en mí misma, porque fue un golpe grande, y vi que bueno, que tenía que ver cómo o aceptar esa visión que tengo de lo que va a pasar en el mundo, en los negocios, pues que yo iba por buen camino. Así que me dio valor para seguir adelante en ese momento en que todos estábamos viviendo, ¿no? En que no sabíamos el planeta para dónde iba a coger, y bueno, yo cogí a un nuevo cliente en cuestión de una semana. Y bueno, encantada con todo lo que han aportado hoy. Veo que, y conectado con el tema de ayer también, que no pude subir, pero desde luego para mí ha sido muy importante esto de escoger los proveedores, las personas con las que se va a trabajar, el coach. No es pagarle a cualquier coach, hay que saber en quién se invierte, pero hay que invertir, porque yo creo que el aprendizaje más grande para mí hoy, y bueno, fue ese aha moment, fue cuando dijiste que avanzamos muy lento cuando no invertimos, y te vas quedando en el mercado, y eso no lo queremos para nada. Hay que ser eficientes, efectivos, y dejarle ese trabajo a los que saben. Para avanzar no necesitamos aprenderlo todo, y esa es una gran decisión como emprendedores, ¿no? No gastarle tiempo a aprender cosas que otros ya lo saben, y más bien invertir en estos expertos para que nos hagan avanzar más rápidamente y mejorar esas finanzas, y ese es el tema, y eso hay que tenerlo presente siempre. Bueno, eso era todo. Soy Milen Fernström desde Suecia. Buenísimo, Milen, como siempre, muchísimas gracias. Me quedo con dos cosas súper importantes que has comentado. Es conexiones, ¿verdad? Lo que hemos vivido todos en estos últimos meses, la importancia de las conexiones. A veces pensamos, voy a crear mi funnel, voy a crear mi embudo, voy a crear mi página web, me voy a meter delante del ordenador, voy a hacer mis posts. Eso no es emprender el mundo. Yo creo que es el gran aprendizaje de esta pandemia, son las conexiones, la importancia de las conexiones a nivel de lluvia de ideas, brainstorming, lo que no se le ocurre a uno, no se le ocurre a otro, unir fuerzas, alianzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese segundo punto, ese aha moment, que me encanta que has dicho, el aha moment, ¿no? El ayudarte y apoyarte de expertos que te van a hacer verdaderamente crecer. Yo personalmente, y por cerrar, bueno, pues este año también he invertido en mi página web, pero está ahí, es una página, no deja de ser una página web que está en momento ya de casi de lanzarse, pero mi aha moment ha sido ese momento de decir, Nieves, sigue invirtiendo en mentores, sigue invirtiendo en coach, y ahí es donde mi crecimiento ha vuelto a ser exponencial con ese cambio de rumbo que quería en cuanto a mis proyectos y a mis clientes. Así que dos regalazos. Muchísimas gracias, Milen.
una super sala. Muchísimas gracias un día más de estar aquí acompañándonos, a María Pilar, Lorenzo, Antonio, Milén. Muchas gracias por subir, y a todos los que estáis por acá aportando, porque vuestra presencia ya es aportando, y espero que aprendiendo. También gracias por vuestra compañía. Mañana seguimos y, como siempre, vamos a cerrar la sala con una palabra, con esa palabra, ese hashtag que nos acompañe el resto del día y que nos mantenga esa motivación arriba. Así que, quitando micrófonos, si queréis compartir una palabra que os acompañe, adelante. Decidir. Satisfacción. Invertir.